Había una habitación en Beverly Hills donde 2 niños esperaban una llamada que nunca llegó. No era una habitación pobre, era exactamente lo contrario. Tenía ventanas que daban a un jardín perfecto, juguetes que costaban más que el sueldo mensual de la mayoría de las familias del mundo, y un silencio tan caro, tan bien decorado, tan cuidadosamente mantenido, que desde afuera era imposible distinguirlo de la felicidad. Pero los niños saben, siempre saben. Saben cuando el teléfono no va a sonar. Saben cuando el cumpleaños va a pasar como cualquier otro martes. Saben cuando el nombre que todos pronuncian con devoción en la televisión, en la radio, en la boca de desconocidos que lloran escuchando una canción, es el mismo nombre que en su casa se ha vuelto una palabra incómoda, una palabra que nadie termina de decir del todo, una palabra con bordes filosos que duele tocar. Y esos 2 niños lo sabían mejor que nadie, porque ese nombre era el de su padre. Detente un segundo aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no es el escándalo de un famoso, no es el chisme de una separación de celebrities, no es la historia de un hombre malo que hizo cosas malas. Es algo mucho más perturbador que todo eso. Es la historia de cómo una herida que le abrieron a un niño en 1986 siguió sangrando 30 años después, pero ya no en él, en sus hijos. Y en lo que esa herida reveló sobre el hombre más adorado de la música latina cuando nadie estaba mirando el escenario. Porque hay 2 versiones de Luis Miguel. Una la conoce el mundo entero. La otra la conocen solo 3 personas que llevan su apellido y que durante años aprendieron, cada una a su manera, a no hablar de ella en público. Y la diferencia entre esas 2 versiones es exactamente donde empieza esta historia. Piensa en la última vez que viste a Luis Miguel en un escenario. O si nunca lo viste en vivo, piensa en las imágenes. El traje impecable. La luz cayendo sobre él como si hubiera sido diseñada específicamente para ese cuerpo, para ese rostro, para esa mandíbula, que parece esculpida por alguien que quería demostrar que la perfección era posible. La voz abriéndose sobre una orquesta entera. Las manos de miles de personas levantándose al mismo tiempo, como si algo invisible las jalara hacia arriba. Mujeres llorando. Hombres con los brazos cruzados intentando contener algo que no saben cómo nombrar. Estadios enteros convertidos en una sola criatura que respira, que tiembla, que grita un nombre. Ese nombre, Luis Miguel. Ahora detente exactamente ahí. Congela esa imagen. Quédate con ella un momento más, porque lo que vas a descubrir hoy va a hacer que nunca puedas volver a ver esa postal exactamente de la misma manera. No porque el artista sea una mentira, sino porque detrás de esa luz perfecta, detrás de ese traje sin una arruga, detrás de esa voz que parece capaz de curar cualquier cosa, había algo que ningún reflector podía iluminar. Algo que ninguna ovación podía tapar. Algo que 3 personas en particular conocían con una precisión brutal, porque lo habían vivido desde adentro, desde el lugar más íntimo y más silencioso de su historia. Y eso que había escondido, eso que llevaba años viviendo en las sombras de la leyenda, estaba a punto de explotar de una manera que nadie esperaba. En el lugar menos pensado, en el momento más inconveniente, y con una frase de 2 palabras que en cuestión de horas iba a viajar por todo el mundo hispanohablante y convertirse en la descripción más humillante que nadie le había puesto nunca al hombre al que todos llamaban Sol. Pero eso todavía no te lo puedo contar. Primero necesitas entender de dónde venía la herida, porque las heridas que más destruyen no nacen solas. Alguien las abre. Y en esta historia, la persona que la abrió lo hizo con una sonrisa, un contrato y la convicción de que su propio hijo era la mejor inversión que había hecho en su vida. Puerto Rico, abril de 1970. Nace un niño que no sabe todavía que su vida entera va a pertenecer a alguien más antes de que aprenda a leer. Su madre se llama Marcela, italiana, suave, con esa clase de belleza tranquila que no necesita imponerse porque simplemente está ahí,
como el calor de una habitación bien temperada. Su padre se llama Luisito Rey, español, hambriento, con ese tipo de ambición que no nace del talento sino de la frustración, la clase de ambición que se vuelve peligrosa cuando encuentra un vehículo perfecto para sus sueños fracasados. Y ese vehículo era su hijo. Lo que ocurrió en esa familia durante los años siguientes no fue una crianza, fue una operación sistemática, calculada, devastadoramente eficiente. A los 11 años, el niño ya no era un niño, era un producto. A los 13, ya había grabado su primer disco. A los 15, ganó un Grammy. El mundo lo miraba como a un príncipe que había nacido directamente del sueño latinoamericano, hermoso, afinado, misterioso, impecable. Y mientras el mundo miraba eso, dentro de esa historia, había algo completamente diferente ocurriendo. Luisito Rey no criaba a un hijo, administraba una inversión. Cada contrato pasaba por él, cada presentación era controlada por él, cada peso que entraba salía por sus manos. Los testimonios que fueron apareciendo con los años pintaban un retrato que costaba creer precisamente porque el resultado visible, ese joven extraordinario que hacía llorar a estadios enteros, parecía tan perfecto. Pero detrás de esa perfección había algo que no salía en ninguna entrevista: jornadas de trabajo inhumanas para un adolescente, presión permanente, una vida construida alrededor del rendimiento y no del afecto, y versiones cada vez más oscuras sobre métodos que iban mucho más allá de la disciplina. Un niño al que le enseñaron que el amor y el control eran la misma cosa. Un niño al que le enseñaron que su valor dependía de lo que producía. Un niño al que nunca le explicaron que tenía derecho a equivocarse, a descansar, a ser ordinario. Guarda este detalle, no porque sea anecdótico, sino porque lo que le enseñaron a ese niño en esos años fue exactamente lo que él después le enseñó, sin querer, sin saberlo, a los suyos. Pero antes de llegar ahí, hay algo que necesitas saber. Algo que ocurrió en agosto de 1986 y que cambió todo. No solo la vida de Luis Miguel, no solo la historia de esa familia. Algo que todavía hoy, casi 4 décadas después, sigue sin tener una respuesta definitiva. Una respuesta que ese niño que se convirtió en ídolo buscó durante años en silencio y cuya ausencia dejó en él un tipo de daño que no se ve desde afuera, pero que se siente en todo lo que vino después. Agosto de 1986. Marcela Basteri desaparece, y con ella desaparece también la única persona en la vida de Luis Miguel que representaba algo que no tenía precio, algo que ningún contrato podía comprar, algo que ningún escenario podía reemplazar. El único lugar donde ese niño podía ser simplemente un niño. No voy a decirte todavía lo que pasó con Marcela, porque esa parte de la historia es más oscura de lo que parece y tiene ramificaciones que van mucho más allá de una madre que desapareció. Lo que sí necesitas entender ahora mismo es lo que ese vacío produjo. Porque cuando pierdes a tu única figura de protección en el momento más vulnerable de tu vida, cuando eres un adolescente ya explotado, ya controlado, ya despojado de tu derecho a una infancia normal, y encima de eso, pierde también el único rostro asociado no al negocio, sino al consuelo. Algo dentro de ti se reorganiza de una manera que ya no tiene vuelta atrás. Aprendes que el amor puede desaparecer sin explicación. Aprendes que las personas que más importan pueden irse de un día para otro sin dejarte ni siquiera la dignidad de un adiós. Aprendes que el mundo no te debe protección, que el afecto es impredecible, que la única manera de no volver a romperte es no volverte a entregar del todo. Y entonces construyes una muralla, no de piedra, de algo mucho más sofisticado, de distancia elegante, de misterio calculado, de una frialdad que desde afuera parece carácter, parece fuerza, parece la actitud natural de un hombre que sabe exactamente quién es, pero que por dentro es otra cosa completamente diferente. Es miedo, el mismo miedo del niño
que se quedó solo en agosto de 1986 y nunca recibió una respuesta que lo dejara respirar tranquilo. Ese miedo viajó con Luis Miguel durante décadas. Viajó en los aviones privados, en los hoteles de 5 estrellas, en los camerinos perfectamente organizados, en los contratos millonarios, en las relaciones que empezaban como incendios y terminaban en silencio, siempre en silencio, siempre con una distancia que se imponía antes de que la otra persona pudiera acercarse demasiado. El mundo llamaba a eso misterio. Sus hijos iban a llamarlo de otra manera. Aquí hay algo que casi nadie ha contado de la manera en que debería contarse, porque la historia de Luis Miguel y sus hijos no empezó con Araceli Arámbula. No empezó con las demandas, ni con los tribunales, ni con los apodos virales, ni con las giras multimillonarias que parecían diseñadas para tapar deudas emocionales con cifras astronómicas. Empezó antes. Empezó con una niña que nació en junio de 1989 y que durante años tuvo que habitar uno de los lugares más extraños y más dolorosos que puede existir: el borde de un apellido gigantesco, lo suficientemente cerca para que el mundo supiera que era real, lo suficientemente lejos para que la verdad nunca pudiera decirse en voz alta sin convertirse en un problema. Su nombre era Michelle Salas. Y lo que le ocurrió a Michelle en esos años revela algo sobre Luis Miguel que ningún escándalo posterior, ninguna demanda, ningún apodo humillante logró capturar con tanta precisión. Porque lo de Michelle no fue rabia, no fue crueldad activa. Fue algo más frío, más calculado y, en cierto sentido, más devastador. Fue silencio, un silencio de lujo. El tipo de silencio que solo pueden comprar los hombres, que tienen suficiente poder para hacer que ciertas realidades simplemente no existan en el espacio público. El tipo de silencio que se construye con abogados, con acuerdos, con exclusivas estratégicamente ubicadas, con una imagen tan perfectamente mantenida que cualquier grieta parece imposible. Pero las grietas siempre están ahí, y los niños siempre las encuentran. Lo que Michelle vivió en esos años tempranos, esa existencia en el territorio de lo no dicho, esa infancia habitando la zona gris entre el reconocimiento y el olvido, fue apenas la primera señal de algo que Luis Miguel todavía no estaba listo para ver. Que la herida que le abrieron en la infancia no se había quedado en él. Ya estaba viajando. Pero espera, porque hay un detalle en la historia de Michelle Salas que casi todo el mundo pasó por alto. Un detalle que ocurrió muchos años después, en octubre de 2023, en un lugar que no podrías haber elegido mejor si hubieras querido construir la imagen más contradictoria posible de este hombre. Una boda en la Toscana italiana. Luis Miguel llegando. Traje perfecto. Sonrisa medida. Cumpliendo por fin el rol que durante tantos años brilló por su ausencia. Y la imagen que produjo ese momento fue tan poderosa, tan cargada de todo lo que no se dijo durante décadas, que generó una pregunta que nadie supo responder del todo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en ese momento y no antes? ¿Por qué cuando la niña ya era una mujer sofisticada, capaz de sostenerse sola, y no cuando era una criatura que necesitaba que alguien la llevara de la mano al colegio? La respuesta a esa pregunta es más oscura de lo que parece. Y tiene todo que ver con lo que ocurrió después, con Araceli, con Miguel, con Daniel, con una frase de 2 palabras que destruyó años de imagen cuidadosamente construida, y con un reencuentro en Chihuahua en agosto de 2024 que empezó como una postal de redención y terminó de una manera que nadie en esa habitación va a olvidar pronto. Pero eso todavía no te lo puedo contar. Primero necesitas entender lo que pasó entre 2005 y 2009. 4 años que parecían el inicio de algo completamente nuevo. 4 años en los que el mundo entero quiso creer que Luis Miguel finalmente había encontrado un lugar donde descansar. Y lo que ocurrió cuando esa ilusión se rompió. Porque hay rupturas que duelen por lo que destruyen. Y hay rupturas que duelen todavía más
por lo que revelan. Venecia, 2005. Cuando Luis Miguel apareció junto a Araceli Arámbula en esa ciudad que parece diseñada para hacer que cualquier cosa parezca eterna, el impacto fue inmediato. No parecía una aventura, no parecía un capricho de estrella, parecía algo diferente, parecía el inicio de una historia que por fin iba a tener un final distinto. Y durante un tiempo, la fantasía funcionó. Enero de 2007. Nace Miguel. Diciembre de 2008. Nace Daniel. 2 hijos en menos de 2 años. 2 niños que parecían anunciar que el ciclo se había roto. Que el hombre que nunca tuvo una infancia normal estaba dispuesto a construir para los suyos lo que a él le habían robado. Los titulares hablaban de plenitud. Las revistas vendían la imagen de una familia protegida en una residencia de Beverly Hills, con jardines perfectos y la promesa silenciosa de que esta vez iba a ser diferente. No lo fue. En 2009, apenas un año después del nacimiento de Daniel, todo se rompió. Y lo que vino después no fue solo una separación. Fue el inicio de algo que con los años se iría convirtiendo en una de las historias más dolorosas y más reveladoras de toda esta saga. Porque una ruptura entre 2 adultos puede ser privada, puede quedarse en los márgenes, puede resolverse con acuerdos y silencios y seguir adelante. Pero lo que vino después ya no pudo quedarse en los márgenes. Lo que vino después involucró tribunales, involucró documentos, involucró cifras que contrastaban de manera obscena con el tamaño de la fortuna del hombre al que millones llamaban leyenda. Involucró una madre que tuvo que pedir ante un juez lo que un padre debería ofrecer sin que nadie tuviera que perseguirlo. Y entonces apareció algo que cambió completamente el tono de esta historia. Algo que Luis Miguel hizo, o más precisamente, algo que dejó de hacer, que revelaba con una claridad insoportable quién era realmente este hombre, cuando nadie lo estaba mirando con admiración. Pero para entender el peso de lo que viene, necesitas primero saber una cosa sobre Miguel, el hijo mayor, algo que tiene que ver con una conversación que ocurrió en agosto de 2024, en un camerino en Chihuahua. Algo que ese muchacho dijo, o más precisamente, algo que no dijo. Una respuesta de pocas palabras, seca, helada, que cayó en esa habitación como una sentencia. Y que revela más sobre el daño real de esta historia que cualquier demanda, que cualquier titular, que cualquier cifra de manutención no pagada. Eso te lo cuento en la siguiente parte. Pero antes, quédate con esta imagen. 2 niños en una habitación de Beverly Hills. Jardín perfecto. Silencio caro. Teléfono que no suena. Y en la televisión, sin que nadie la haya encendido, la voz de su padre llenando un estadio entero. Hay una palabra que en esta historia se repite más que ninguna otra. No es traición, no es abandono, no es dinero, no es fama, es silencio. Pero no el silencio vacío, no el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Es el otro tipo, el silencio que se construye, el silencio que cuesta, el silencio que requiere infraestructura, abogados, acuerdos, intermediarios y una disciplina casi quirúrgica para mantenerlo intacto, mientras el mundo sigue girando afuera y adentro todo se pudre despacio. Ese fue el silencio que rodeó a Michelle Salas durante los primeros años de su vida. Y ese fue el mismo silencio que después, con pequeñas variaciones, con matices distintos, pero con la misma temperatura helada, rodeó a Miguel y a Daniel. Pero hay algo que este silencio produjo que nadie anticipó completamente. Algo que con los años se fue volviendo cada vez más visible, más incómodo, más imposible de ignorar. Porque el silencio que un padre construye alrededor de sus hijos no desaparece cuando ellos crecen. Se transforma, se convierte en carácter, se convierte en distancia, se convierte en esa mirada particular que tienen las personas que aprendieron desde muy temprano que ciertas cosas simplemente no se preguntan, porque la respuesta nunca va a llegar. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir con Michelle. Creció.
Dejó de ser una niña vulnerable y se convirtió en una mujer que construyó su propia identidad con una determinación que, si lo piensas bien, no es casualidad. Nueva York, pasarelas, revistas, campañas. Una presencia pública cada vez más sólida, más sofisticada, más imposible de ignorar. Como si cada logro propio fuera también una respuesta silenciosa a algo que nunca se dijo en voz alta. Y entonces ocurrió algo curioso. Cuando Michelle ya no era una criatura que necesitaba protección, sino una figura capaz de sostenerse sola frente al mundo, cuando ya no había infancia que reclamar, ni vulnerabilidad que defender, fue exactamente en ese momento cuando la historia empezó a cambiar. Los primeros gestos de cercanía más claros, las fotos, los encuentros, las imágenes que permitían construir una narrativa diferente, la de una reconciliación elegante, la de un padre que finalmente aparecía. Pero hay una pregunta que esa narrativa nunca pudo responder del todo. ¿Por qué entonces y no antes? ¿Qué dice de un hombre el hecho de que su capacidad para aparecer como figura paterna haya estado directamente relacionada con el momento en que su hija ya no lo necesitaba de la misma manera? La respuesta a esa pregunta no es cómoda, y se vuelve todavía más incómoda cuando la pones junto a lo que ocurrió en octubre de 2023 en la Toscana italiana. Luis Miguel llegando a la boda de Michelle. Traje perfecto, sonrisa medida, la imagen que el mundo llevaba años pidiendo, un padre presente, un gesto de redención, una postal que parecía cerrar algo. Pero las postales no cierran nada, solo tapan. Y lo que tapaba esa imagen era algo que en ese mismo momento, en ese mismo año, estaba a punto de explotar del otro lado de la historia, con una fuerza que ni el traje más perfecto, ni la sonrisa más calculada iban a poder contener. Porque mientras Luis Miguel aparecía en la Toscana, construyendo la imagen del padre reconciliado, en otro rincón de su historia había dos niños que seguían sin aparecer en ninguna postal. Dos niños que habían crecido mirando la misma contradicción brutal que había marcado la infancia de Michelle, pero con una diferencia importante. Ellos no eran hijos de una relación fugaz de juventud. Eran hijos de una relación adulta, consciente, pública. Eran hijos de un hombre que ya no podía escudarse detrás de la inmadurez ni del vértigo de la fama temprana. Eran hijos de una decisión. Y esa decisión, o más precisamente, lo que vino después de esa decisión, es donde esta historia deja de ser incómoda para volverse verdaderamente devastadora. Araceli Arámbula no era una mujer que necesitara el apellido de nadie para existir. Eso es importante entenderlo antes de continuar. Porque la dinámica de esta historia cambia completamente cuando dejas de verla como la historia de una ex despechada reclamando atención y empiezas a verla como lo que realmente es. La historia de una mujer que tuvo que convertirse en dos personas al mismo tiempo porque el hombre que debía estar al lado simplemente no estaba. Cuando apareció junto a Luis Miguel en Venecia en 2005, la imagen fue explosiva por una razón específica. No era solo que fueran hermosos juntos, aunque lo eran. Era que parecían equilibrados. Dos figuras con nombre propio. Dos personas que no se necesitaban mutuamente para existir, pero que habían elegido construir algo juntos. Y esa elección, en el universo del espectáculo latino, donde las relaciones de poder entre celebridades rara vez son simétricas, parecía significar algo, parecía prometer algo diferente. Miguel nació en enero de 2007, Daniel en diciembre de 2008. Y durante ese periodo, por primera vez en muchos años, Luis Miguel parecía algo que el mundo no estaba acostumbrado a ver en él. Parecía presente. Parecía un hombre construyendo algo que iba a durar. Las imágenes de esa época, los titulares, la narrativa que se fue tejiendo alrededor de esa familia, todo apuntaba en la misma dirección. El Sol de México había encontrado finalmente un lugar donde descansar. Pero las personas que han crecido sin seguridad no saben descansar. Saben actuar como si descansaran,
Saben construir la escenografía perfecta del descanso. Saben habitar durante un tiempo la promesa de la paz. Pero en algún punto, casi siempre sin que nadie pueda señalar exactamente el momento, la distancia empieza a instalarse. Primero es pequeña, casi invisible. Después se vuelve costumbre, y cuando la costumbre se asienta, ya no hay conversación que la mueva. En 2009, todo se rompió, y lo que vino después fue silencio. Pero no el silencio privado de dos adultos que deciden separar sus caminos con discreción. Fue el otro silencio, el que afecta a quienes no tuvieron ningún rol en la decisión. El silencio que dos niños muy pequeños comenzaron a habitar sin entender todavía por qué la silla de al lado de su madre siempre estaba vacía. Si este canal te está hablando de historias que el mundo prefiere no contar, suscríbete. Las voces que dicen la verdad siempre necesitan a alguien que las escuche. Lo que ocurrió en los años siguientes entre Araceli y Luis Miguel, en términos legales y económicos, podría contarse como un conflicto más entre dos celebridades peleando por dinero, pero sería la lectura más superficial y más injusta posible. Porque lo que estaba en el centro de ese conflicto no era un capricho, ni una venganza, ni una negociación táctica. Era el derecho elemental de dos niños a ser sostenidos de manera digna por el hombre que los había traído al mundo. Araceli no estaba pidiendo mansiones, no estaba exigiendo un estilo de vida de fantasía. Estaba pidiendo lo que cualquier padre, independientemente de si su relación romántica había terminado, tiene la obligación moral y legal de garantizar. Y lo estaba pidiendo ante un juez, porque pedírselo directamente al padre de sus hijos había dejado de producir resultados. Piensa en lo que eso significa. Un hombre capaz de mover contratos millonarios, de organizar giras continentales, de mantener una infraestructura entera de producción, seguridad y logística para sostener el espectáculo más rentable de la música latina. Ese mismo hombre necesitaba ser perseguido legalmente para cumplir con lo más básico. Los reportes que fueron apareciendo con los años hablaban de aportaciones irregulares, de cifras que no correspondían ni remotamente al tamaño real de su fortuna, de maniobras legales diseñadas no para resolver el conflicto, sino para alargarlo, cambios de residencia, discusiones sobre jurisdicción, guardias de seguridad interponiéndose donde debían haber habido conversaciones. Un laberinto construido con precisión para cansar al otro lado hasta que la necesidad se convirtiera en resignación. Y mientras ese laberinto se construía, mientras los abogados facturaban y los documentos se multiplicaban, Miguel y Daniel seguían creciendo, seguían cumpliendo años, seguían haciéndose preguntas que nadie sabía cómo responder sin causar más daño. Y Araceli seguía haciendo lo que hacen las mujeres cuando el hombre se borra: multiplicarse, ser madre y padre al mismo tiempo, ser escudo y refugio, ser la persona que responde las preguntas incómodas a las 3 de la mañana y también la que firma los formularios del colegio a las 8 de la mañana siguiente. Mientras el mito seguía cantando sobre amor eterno. Hay un momento en esta historia que casi siempre se menciona de pasada, pero que en realidad merece detenerse mucho más tiempo en él, porque dice algo sobre Luis Miguel que ninguna demanda, ningún titular y ninguna cifra de manutención puede decir con la misma precisión. En distintos momentos, durante esos años de ausencia paterna, se habló de la presencia de Emanuel como figura afectiva cercana a los hijos de Araceli, de su disposición para orientarlos, acompañarlos, ocupar en la vida cotidiana de esos niños un espacio que debería haber estado ocupado por alguien más. Detente aquí. No estamos hablando de una sustitución. No estamos hablando de que otro hombre intentara borrar al padre biológico. Estamos hablando de algo mucho más simple y mucho más revelador. De que cuando un padre deja un vacío demasiado grande, la vida no lo deja vacío para siempre. Alguien más termina ocupando parte de ese espacio. No por sangre, no por obligación, por humanidad.
Y eso, para un hombre obsesionado desde la adolescencia con el control de su imagen, con la protección de su leyenda, con la preservación de un mito que había costado décadas construir, debería haber sido la señal más clara de todas. No lo fue. O si lo fue, llegó demasiado tarde para cambiar algo que ya tenía forma definitiva. Porque las heridas de infancia no avisan cuando van a cobrar. Simplemente esperan. Se instalan en los patrones, en los mecanismos de defensa, en esa manera particular de relacionarse con el afecto que tienen las personas que aprendieron muy temprano que el amor podía desaparecer sin explicación. Y Luis Miguel llevaba cargando esa herida desde agosto de 1986. Desde el día en que Marcela Basteri desapareció y el mundo siguió girando como si nada hubiera ocurrido. Desde el día en que un adolescente ya exprimido, ya controlado, ya despojado de su derecho a ser un niño ordinario, descubrió que también podía perder lo único que nadie le había pedido que produjera: el amor de su madre. Y aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente trágica. No porque Luis Miguel sea un monstruo, sino precisamente porque no lo es. Porque lo que esta historia muestra, con una claridad que duele mirar de frente, es que las personas que más daño causan, a veces son las que más daño recibieron. Las que nunca procesaron lo que les hicieron. Las que aprendieron mecanismos de supervivencia que funcionaron perfectamente para protegerlos del dolor propio, pero que resultaron devastadores para quienes los amaron después. Eso no es una excusa, pero sí es una explicación. Y la diferencia entre una excusa y una explicación es exactamente la distancia entre condenar a alguien y entender cómo se fabrica el daño generacional. Y entonces llegó 2023. Y con él llegó la contradicción más cruel de toda esta historia. Porque mientras los años de silencio seguían acumulándose en la vida de Miguel y Daniel, mientras las deudas morales apenas se maquillaban con acuerdos tardíos y movimientos legales de último momento, el mundo decidió volver a enamorarse de Luis Miguel. No de manera tímida, no con nostalgia discreta. Lo adoró como si nada hubiera pasado. Más de 2 millones de boletos vendidos. Más de 318 millones de dólares en ingresos. Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, Madrid. No eran conciertos, eran ceremonias. Multitudes enteras gritando su nombre, como si el tiempo no hubiera pasado, como si los expedientes no existieran, como si los hijos no hubieran crecido sin él, como si el abandono pudiera borrarse con un reflector bien puesto y una nota sostenida en el momento exacto. Y fue precisamente en ese momento, en el pico de ese regreso triunfal, en el instante exacto en que la maquinaria del mito funcionaba con más eficiencia que nunca, cuando Araceli Arámbula soltó la frase. 2 palabras, sencillas, brutales, perfectamente elegidas. Rey Cucaracho, no rey del bolero, no Sol de México, no el ídolo, no la leyenda, no el dios del escenario. Rey Cucaracho, un golpe seco, burlón, diseñado para arrancarle de un tirón todo el perfume del mito y dejar expuesto algo mucho más pequeño, más oscuro, más cobarde. Un hombre que sabía esconderse. Y el mundo entero entendió de inmediato por qué ese apodo dolía tanto. Porque no era solo un insulto, era una radiografía. Era la descripción perfecta de algo que muchos habían intuido, pero que nadie había tenido el valor o la rabia suficiente para decir con esa claridad. Que debajo del traje impecable, debajo de la voz perfecta, debajo de los reflectores y los estadios llenos, había un hombre que cuando las cosas se ponían difíciles, en el terreno más importante de todos, el de la paternidad, prefería desaparecer. Como cucaracha cuando encienden la luz. Pero entonces ocurrió algo que convirtió la crítica en algo todavía más doloroso. Apareció Paloma Cuevas. Y con ella apareció la imagen más hiriente de toda esta historia. No porque hubiera nada malo en esa relación, sino por lo que esa imagen revelaba sobre Luis Miguel cuando se ponía junto a todo lo anterior. Porque el mismo hombre que durante años había permanecido lejos de sus propios hijos, el mismo hombre que había convertido la distancia en costumbre,
que había necesitado ser perseguido legalmente para cumplir con sus obligaciones básicas, ese mismo hombre ahora podía aparecer ante las cámaras como una figura casi ejemplar, cercano, atento, presente, al lado de las hijas de otra mujer. Piénsalo con calma. No estamos hablando de una pose, estamos hablando del gesto más hiriente de todos, tener ternura disponible para otros mientras la propia sangre crece, aprendiendo a no esperar nada. Eso no fue leído como contradicción, fue leído como traición emocional, porque una cosa es que un padre falle. Otra, muy distinta, es que parezca tener energía, tiempo, delicadeza e instinto protector para vínculos nuevos, mientras en el fondo deja intacta la deuda con los hijos que lo esperaron durante años. Y ahí fue cuando la pregunta que había estado flotando debajo de toda esta historia finalmente subió a la superficie con toda su fuerza. Si sabía cómo hacerlo, si tenía la capacidad, si el instinto estaba ahí, ¿por qué no lo hizo donde más importaba? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, pero tiene una respuesta. Y esa respuesta está en lo que ocurrió en agosto de 2024, en un camerino en Chihuahua, cuando Luis Miguel y sus hijos estuvieron en el mismo espacio por primera vez en mucho tiempo. Cuando llegó el momento que parecía el inicio de una redención. Y lo que pasó en esa habitación no fue lo que nadie esperaba. Suscríbete si crees que un hijo merece más que un apellido famoso. Este canal cuenta lo que los reflectores no iluminan. Lo que te cuento en la siguiente parte va a cambiar la manera en que ves esta historia completa. Porque hay una frase que uno de esos muchachos dijo en ese camerino. Una frase corta, casi sin emoción, del tipo de frase que solo puede salir de alguien que lleva años construyendo una armadura por dentro, porque aprendió que necesitarla era inevitable. Y esa frase, esas pocas palabras secas, caídas en silencio, dicen más sobre el daño real de esta historia que todos los documentos legales juntos. Eso viene en la parte 3, junto con el cierre más brutal de toda esta historia. Uno que tiene que ver con números, con cifras que aplastan, con una comparación que una vez que la escuches no vas a poder sacarte de la cabeza, y con una pregunta final que Luis Miguel va a cargar por el resto de su vida. Una que ningún aplauso puede borrar. Chihuahua, agosto de 2024. Una ciudad que no había pedido convertirse en el escenario de nada importante. Una ciudad atravesada por el calor, por el ruido ordinario de una noche cualquiera, por el movimiento habitual de una gira que ya llevaba meses, convirtiéndose en fenómeno continental. Afuera, miles de personas esperando. Adentro, en un camerino que olía a triunfo, a perfume caro y a la tensión particular que tienen los espacios donde los personajes famosos se quitan por un momento la máscara, ocurrió algo que muy poca gente presenció y que casi nadie contó con la precisión que merece. Luis Miguel estaba a punto de ver a sus hijos, no en una foto, no en un titular, no en la versión editada y conveniente que la prensa construye cuando quiere vender una historia de redención, en persona, en el mismo espacio, respirando el mismo aire. Y los muchachos fueron. Eso hay que decirlo primero porque no era obvio, no era algo que pudiera darse por sentado después de años de distancia, de silencios acumulados, de ausencias que se fueron convirtiendo en paisaje. Fueron porque algo en ellos todavía dejaba una puerta entreabierta. Porque a pesar de todo, a pesar de los años y de las preguntas sin respuesta, y de los cumpleaños que pasaron sin una llamada, seguía existiendo algo que los jalaba hacia ese espacio. La sangre no olvida, aunque el corazón aprenda a protegerse. Cuando entraron al camerino, lo primero que impactó a quienes estaban ahí fue la semejanza. Miguel con rasgos que recordaban al Luis Miguel joven de las primeras fotografías. Esa versión del artista que el mundo adoró antes de que el mito se volviera más grande que el hombre.
Daniel con un parecido todavía más inquietante, casi perturbador, como si la biología hubiera querido hacer una broma cruel, copiar en ese rostro joven la imagen exacta del hombre que había faltado durante tanto tiempo. La sangre estaba ahí, la herencia estaba ahí. Lo único que no estaba completo era todo lo demás. El afecto no se activa por decreto, no se enciende porque suene una canción famosa, no aparece porque un camerino huela a triunfo, no llega de golpe solo porque dos personas que comparten ADN estén finalmente en el mismo cuarto después de años de distancia. El afecto necesita historia, necesita presencia acumulada, necesita todas esas cosas pequeñas e invisibles que forman la memoria de un vínculo. La rutina compartida, el desayuno de un martes sin importancia, la conversación que no tiene ningún propósito excepto estar, las noches en que alguien llega y simplemente está ahí, sin necesidad de ser grandioso, sin necesidad de llenar un estadio, solo presente. Y eso era precisamente lo que faltaba. No había historia acumulada, no había rutina compartida, no había martes sin importancia. Lo que había era un hombre famoso frente a dos muchachos que llevaban su apellido, pero no su recuerdo cotidiano. Y esa diferencia, esa distancia entre el apellido y la memoria, se sentía en cada segundo de ese encuentro. Uno de los hijos estuvo más abierto, más dispuesto a tolerar la incomodidad del momento, a dejar que algo se moviera, aunque fuera levemente, a no cerrar del todo una puerta que había estado sellada durante demasiado tiempo. Había en él algo que todavía buscaba, todavía preguntaba, todavía dejaba un espacio, aunque fuera pequeño. El otro no. El otro marcó una distancia que no necesitó palabras para comunicarse. Una distancia que se sentía en la postura, en la mirada, en esa manera particular de estar en un lugar sin entregarse al lugar. Y cuando alguien, en algún momento de ese encuentro, le preguntó si soñaba con seguir el camino musical de su padre, respondió: pocas palabras, secas, sin rabia visible, que es lo más devastador de todo, porque la rabia todavía implica que algo importa lo suficiente para arder. Lo que había en esa respuesta era otra cosa. Era la temperatura de alguien que aprendió hace tiempo a no esperar demasiado para no romperse demasiado. Era la frialdad específica de quien construyó una armadura tan sólida y tan temprano que ya ni siquiera la siente como armadura, la siente como piel. Y en esas pocas palabras secas cayó la fantasía de la redención perfecta. No hubo abrazo cinematográfico, no hubo lágrimas que la cámara pudiera capturar. No hubo esa escena que tanto le gusta vender a la prensa cuando quiere convertir el dolor en cuento bonito. Lo que hubo fue algo mucho más triste y mucho más verdadero. Un hombre llegando tarde a una casa emocional que ya tenía las cerraduras cambiadas, no por crueldad, sino porque así se sobrevive cuando alguien que debía estar no estuvo. Y Luis Miguel tuvo que quedarse con eso, con la verdad más amarga que puede enfrentar un padre ausente cuando por fin decide aparecer, que el tiempo no espera, que la infancia no se reprograma, que hay ventanas que se cierran para siempre, no con portazos, sino con el paso silencioso de los años. Ahora mira el contraste completo, porque esta historia no termina solo con un camerino frío en Chihuahua, termina también con números, con cifras que es necesario poner sobre la mesa, porque dicen algo que las palabras solas no pueden decir con la misma contundencia. Entre 2023 y 2024, Luis Miguel ejecutó una de las giras más grandes que haya visto la música en español en toda su historia. 146 conciertos, más de 2.200.000 boletos vendidos, $318 millones en ingresos, 567 shows registrados a lo largo de una carrera que a estas alturas ya no se mide en décadas, sino en generaciones. Cifras de emperador. Cifras que lo colocan por encima de contemporáneos que parecían intocables. Cifras que convierten cada noche de gira en una ceremonia, cada estadio en una catedral, cada canción
en una oración colectiva de miles de personas que levantan las manos al mismo tiempo, como si algo invisible las jalara hacia arriba. Ese es el Luis Miguel que el mundo ve. El problema es lo que esas mismas cifras revelan cuando las pones junto a la otra parte de la historia. Un hombre capaz de mover 318 millones de dólares en una sola gira necesitó ser perseguido legalmente para cumplir con la manutención de sus hijos. Un hombre que podía pagar aviones privados, equipos enteros de seguridad, hoteles de un nivel que la mayoría de las personas no van a conocer nunca en su vida. Ese mismo hombre generó documentos judiciales, maniobras de evasión, cambios de residencia y años de desgaste legal alrededor de una obligación que cualquier padre, con o sin fama, con o sin fortuna, tiene el deber elemental de cumplir. Eso no es una opinión, es una radiografía. Es la diferencia entre lo que un hombre dice que es y lo que sus actos demuestran cuando nadie lo está aplaudiendo. Y aquí hay algo que no puede ignorarse. Porque cuando la gira más grande de su carrera estaba a punto de arrancar, cuando el escenario volvía a exigir una imagen limpia, cuando los reflectores estaban listos para construir de nuevo el mito del regreso triunfal, fue entonces, exactamente entonces, cuando los movimientos legales empezaron a mostrar una eficiencia que no habían mostrado durante años. ¡Qué coincidencia! Cuando el deber llega tarde, y justo a tiempo para proteger la leyenda, ya no se siente como responsabilidad, se siente como cálculo. Y hay una diferencia enorme entre un padre que despierta y un hombre que entiende que ciertas deudas no solo afectan la cuenta bancaria, también ensucian el traje. Pero hay algo en esta historia que trasciende a Luis Miguel. Algo que esta historia comparte con miles de historias que no tienen reflectores, ni titulares, ni cifras de taquilla. Algo que ocurre en casas ordinarias, en familias sin apellidos famosos, en silencios que nadie va a documentar ni a convertir en contenido. El daño generacional. La manera en que una herida que no se mira de frente encuentra siempre una nueva víctima. No necesariamente con los mismos gestos, no necesariamente con la misma violencia, pero con la misma temperatura devastadora. Luisito Rey destruyó a su hijo con control, con explotación, con la convicción de que un niño podía ser una inversión. Luis Miguel no repitió ese patrón con gritos ni con contratos firmados a espaldas de alguien. Lo repitió de otra manera, con ausencia. Con esa forma moderna, elegante, casi invisible de abandonar que no deja marcas visibles, pero sí deja algo mucho más duradero. Deja la pregunta. Esa pregunta que Miguel y Daniel llevan dentro y que ningún reencuentro tardío puede responder del todo. Si tenía fama, dinero, tiempo y energía para todo lo demás, para los escenarios, para los contratos, para las giras, para los vínculos nuevos, para aparecer en la Toscana con una sonrisa perfecta, ¿por qué no lo tuvo para nosotros? No hay respuesta que cierre eso, porque esa pregunta no busca una explicación lógica. Busca algo que el dinero no puede comprar, ni la fama puede fabricar. Busca la certeza de haber valido lo suficiente. Y esa certeza, cuando no llega a tiempo, cuando no llega durante la infancia, cuando más se necesita, no puede ser reemplazada después por ninguna postal de redención, por hermosa que sea. Y sin embargo, en medio de todo este paisaje roto, hay algo que esta historia también deja ver. Algo que merece ser dicho con la misma claridad con que se dijo todo lo anterior. Araceli Arámbula entendió algo que Luis Miguel nunca logró sostener, que proteger a un hijo no siempre significa exhibirlo. A veces significa exactamente lo contrario, sacarlo del ruido, dejarlo crecer lejos del mercado del apellido, lejos del hambre de la prensa, lejos de esa maquinaria que convierte el dolor ajeno en contenido propio. Miguel y Daniel han crecido así, con una madre que peleó, que reclamó, que dijo en voz alta lo que muchas mujeres en su situación dicen solo en silencio, pero que al mismo tiempo construyó alrededor de sus hijos algo que ningún titular puede fabricar. Una identidad propia,
la posibilidad de ser ellos mismos antes de ser los hijos de. Y en esa decisión, en esa obstinación de protegerlos del espectáculo, mientras se peleaba contra el espectáculo, hay algo profundamente humano, casi heroico. El tipo de heroísmo que no aparece en los escenarios ni en las portadas, sino en las mañanas ordinarias, donde alguien decide que sus hijos van a tener algo mejor que lo que les tocó. Ahora mira todo desde arriba. Un niño nació en Puerto Rico en 1970 y le robaron la infancia antes de que supiera lo que era. Le enseñaron que el amor y el control eran la misma cosa. Perdió a su madre en 1986 y nunca recibió una respuesta que lo dejara respirar tranquilo. Construyó una muralla tan perfecta que el mundo la confundió con misterio y elegancia durante décadas. Y luego tuvo hijos y no supo darles lo que a él le habían robado. No porque no pudiera económicamente, no porque el mundo no le hubiera dado suficientes oportunidades, sino porque las heridas que no se miran de frente no desaparecen, se transmiten. Buscan un nuevo cuerpo donde instalarse. Encuentran siempre la siguiente generación. Michelle aprendió a construir su mundo sin contar con él y lo hizo con una determinación que habla de quién es ella, no de quién fue él. Miguel y Daniel están en ese proceso todavía, construyendo, eligiendo, decidiendo qué hacer con una herencia que incluye un apellido poderoso y un vacío igualmente poderoso. Y Luis Miguel sigue llenando estadios. Sigue siendo tratado como un dios cada vez que su voz se levanta sobre una orquesta. Sigue entrando a los escenarios como una figura casi sagrada, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la leyenda fuera suficiente para taparlo todo. Pero cuando las luces se apagan, cuando el eco del último aplauso se disuelve en el aire de un estadio vacío, cuando el traje perfecto queda colgado y el personaje por fin descansa, lo único que queda es la verdad. Y la verdad es esto: 318 millones de dólares no pueden abrazar a un hijo. 2.200.000 boletos vendidos no pueden devolver una infancia. 567 shows no pueden borrar una silla vacía durante 15 años. Y ningún bolero de amor, por hermoso que sea, por mucho que haga llorar a estadios enteros, duele tanto como el silencio de un hijo que aprendió demasiado pronto a dejar de esperar. Esa es la sentencia final de esta historia. Un hombre no se mide solo por la multitud que lo aclama. Se mide también por la paz que deja en quienes llevan su apellido. Y en ese tribunal, el más íntimo de todos, el único donde no hay reflectores, ni ovaciones, ni trajes perfectos, Luis Miguel todavía tiene una deuda que ninguna gira puede saldar. Una que sus hijos conocen mejor que nadie. Y que el tiempo, ese tiempo que no esperó cuando debía haber esperado, ya no puede devolver.